mover para instruirlos, Señor, en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por ellos, por sus vidas, Señor, porque muchos ya partieron de otros lados cuando estaban sus papás en el mundo, pero hoy estos niños los tenemos nosotros para edificarlos, Señor, para formarlos con palabras tuyas, Señor, en nuestra boca, Señor. Gracias, Señor, porque esos niños jamás sufrirán daño alguno, Señor, porque tu sangre está sobre los niños, Señor, y tú los guardas en el hueco de tu mano, y hay ángeles allí guardándolos, protegiéndolos siempre, Señor. Gracias por sus hermosas vidas, porque tienen sabiduría y revelación de tu palabra, Señor, y tú eres abriendo los ojos de sus entendimientos, y ellos saben y entienden la palabra y la atesoran en su corazón, Señor. Y ellos saben que son más bendecidos en el hacer tu palabra que en el oírla solamente, Señor. Bendícelos, Señor, y protégelos en el nombre de Jesús. Y que jamás seamos piedra de tropiezo para ellos, Señor. Ni nosotros los maestros, ni sus padres, Señor. Ayúdanos, Señor. Y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un grupo bien grande de chiquitines. No, pero no tanto. Sí, una bendición. Gracias, Señor, por estos jovencitos, por estos niños, Señor, porque ellos están siendo levantados, Señor, en un nuevo camino. Serán generación, Señor, que impactará la ciudad de Barranquilla, de Colombia y el mundo, Señor, porque serán diferentes, Señor, serán jóvenes edificados en tu palabra, plantados, Señor, en un jardín especial para dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Gracias por los hogares que se constituirán de aquí, Señor, por los ministerios, por la generación, Señor, que se levanta temerosa de ti, en el nombre de Jesús. Gracias por las maestras, Señor, que han dispuesto con amor tiempo para preparar, para alistar, Señor, la palabra que tú vas a dar esta mañana a sus corazones. Amén. Y gracias, Señor, por la palabra que hoy pones en esta mañana para predicar. Cierra tus ojos, por favor, levanta una mano y dile gracias, Señor. Gracias porque hoy puedo recibir una palabra que está escrita en esta hermosa palabra que tú nos dejaste, Señor, en este manual que tú nos dejaste. Y gracias porque tu Biblia, tu palabra es viva, Señor. Cada vez que hablamos de la Biblia, cada vez que hablamos de tu palabra, pasan cosas, Señor. Pasan cosas en nuestras vidas. Yo tengo hambre esta mañana para recibir tu palabra. Dispongo mi corazón y no seré igual, Señor, porque tu palabra me cambia, me transforma. Amén. Bueno, yo te quiero invitar a que ubiques tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Gracias a los de la alabanza, estos jóvenes bendecidos que también se esfuerzan, trabajan, entrenan y son usados por Dios para traer bendición. Amén. Génesis 22. Vamos a estar trabajando este pasaje juntos. Les pido que lo lean conmigo, que lo leamos juntos y que lo disfrutes. Este viaje hermoso que el Señor nos va a regalar. Gracias, Señor. Úsame esta mañana para que pueda predicar solo lo que tú quieras que diga, que no diga nada más de lo que tú quieras. Y oro para que esta palabra sea una semilla que caiga en ellos y transforme sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, vamos a leer este pasaje juntos. Dice el versículo 1. Estoy hablando de nuestro amigo Abraham, ¿cierto? Y estoy hablando de un pasaje que
hemos visto muchas veces, pero el Señor me lo puso en el corazón y me dijo que hablara sobre este pasaje. Entonces, vamos a hablar sobre este pasaje. Amén. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Ok, ahora, quiero mostrarles que estoy hablando de Abraham, ¿cierto? Y Abraham fue un hombre a quien Dios algún día le dijo, vete de la tierra de tu padre a un lugar que te mostraré. Entonces Dios siempre nos está moviendo, está haciendo cambios en nosotros. Y un día le dijo, sal de donde está tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham efectivamente salió de ese lugar y se fue a una nueva tierra. Era una expectativa, pero era obediencia. Segundo, después él sale con el sobrino, ¿recuerdan? Con Lot. Y en algún punto de la historia también los abre a los dos y le dice, escoge. Y entonces Lot escogió un camino, que fue un camino equivocado, y él escogió otro camino, que fue el camino correcto. Amén. Entonces Dios sigue probando. Ahora uno diría, Abraham ya después de tanto tiempo le había dicho, tengo la promesa para ti. Y después de tantos, él empezó a los 75 años, salió por primera vez. Y prácticamente a los 100 años tuvo a su hijo. Ahora, yo estuve haciendo una especie de matemática de regla de 3 simple, no compuesta, sino simple. Y pues uno dice a los 100 años, pero digamos, Abraham vivió hasta los 175 años. Entonces, si yo hiciera una regla de 3 ahí más o menos simple, obviamente que Abraham ya estaba mayor cuando tuvo a Isaac, pero proporcionalmente, pues equivaldría a unos 60 años nuestros, más o menos, 57, 60 años nuestros. Es una proporción la que quiero llegar. Pero aquí me llama la atención que lo primero que me llama la atención en estos versículos es la forma tan hermosa como Dios dialoga con Abraham. O sea, es una relación muy fluida. Y eso es para ti y eso es para mí. Eso no es solamente para Abraham. O sea, tú tienes que estar pensando y creyendo que si Dios le habló así a Abraham, así me habla a mí. Tiene que hablarme a mí. Y así me habla él a mí. Y esto es algo que debo apropiar para mi corazón. Dice aquí, volvámoslo a leer juntos. Dice, aconteció después de estas cosas que probó. No, la palabra aquí clave es probó. Porque Dios también a cada uno de nosotros tiene que probarle la fe. Tiene que tocarlo en el punto crítico y decir, quiero ver hasta dónde realmente tienes ese amor total para mí. Entonces Dios te va a probar y Dios me va a probar a mí. Amén. Pero miren cómo es el diálogo. Dice, y él respondió, heme aquí, y dijo. Entonces hay un diálogo fluido allí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y miren cómo le dice, a tu único. Él sabía. Y a veces Dios tiene que tocar cosas que tendrás que dejar. Habrá cosas que el Señor te dirá, ¿realmente yo soy el número uno? ¿Realmente yo soy el número uno en tu vida? Y Dios tendrá que probar eso. Y tendremos que probar que Dios realmente es el número uno en nuestros corazones. Amén. Ahora, cuéntame en el versículo número 3, la conjunción y, la Y, ¿cuántas veces sale? En el versículo 3, los que tengan Biblia, en el versículo 3, ¿cuántas veces sale la conjunción y? A Catherine le sale 8, debe ser que tiene otra versión. Pero no, es probable que tenga otra versión. Son 7, ¿cierto?
Ok, 7. Un poco lo que te quiero decir, es fácil a veces, para algunos no es tan fácil escuchar la voz de Dios, para otros es más fácil escuchar la voz de Dios. Pero el punto central es qué pasa en el versículo 3. Porque allí el y, por eso hice el énfasis de contemos cuántas veces sale la conjunción y, la y, el y me denota la obediencia. Porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es obedecer la voz de Dios. Y eso es lo que va a hacer el cambio en nosotros. Entonces dice, y Abraham, o sea, y es en consecuencia de, como Dios le dijo, haz esto, entonces, y Abraham se levantó muy temprano ¿y qué? Ok, enalbardó, o sea, ensilló, o sea, arregló, alistó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, porque era lo que le había pedido Dios, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que le dijo. Ahora, ¿qué le dijo Dios? ¿A qué tenía que ir a ese lugar? A ofrecer a su hijo. O sea, no fue que le dijo, ve a un lugar y te voy a decir lo que vas a hacer en ese lugar. Sino él estaba entregando en ese momento en su corazón. Allí empezó la entrega real de Abraham. Porque la primera parte es Dios habla. La segunda parte es yo actúo. Y cuando Dios te dice, haz esto, allí es la prueba. Allí empieza la prueba. Pero allí empezó Abraham a sacrificar a su hijo. Aquí empezó realmente el holocausto. Porque cuando tú dices, el Señor me dijo que perdone, el Señor me dijo que esto, el Señor me dice que esto, y cuando tú das el primer paso, es cuando estás demostrando que realmente le estás creyendo en lo que Él está instruyendo. Amén. Entonces, versículo número 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora, ¿por qué la Biblia citará al tercer día? Seguramente 3 días también son tiempo para uno arrepentirse. ¿Cierto? Cuando a uno le dicen, tú tienes que ir y hacer una cosa X, uno puede que emocionalmente, en el primer momento uno diga, sí, lo voy a hacer. Y pasa muchas veces, ¿cierto? O sea, predica uno, por ejemplo, sobre maridos, amad a vuestras mujeres y trátenlas como a vaso frágil. Entonces, emocionalmente aquí en el lugar, el esposo se puede parar y puede decir, sí, perdóname, te voy a tratar como a vaso frágil. Y puede que en el culto la consienta y le tome la mano y le diga, yo te amo. Pero después vienen los 3 días. ¿Cierto? Entonces, aquí viene, aquí funciona. Pero ahora vamos a caminar 3 días. Y 3 días me refiero no literalmente a 3 días, sino me refiero a un tiempo. Entonces, ese es el momento en donde yo tengo que decir, ahora voy a caminar 3 días. Y en estos 3 días no me voy a cambiar no voy a cambiar mi forma de pensar. Pase lo que pase. Ahora, quiero aclarar varias cosas. Nuestro amigo Isaac, por las películas, es un intermedio o un niño. Pero por la cronología bíblica, Isaac tenía 20 años aproximadamente. Entonces ya era un hombre. ¿Ok? Vamos al versículo número 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, esto un poco está resumido en el libro de Hebreos 11:17. ¿Qué fue seguramente lo que Abraham pensó? Él debió estar todo el tiempo pensando, ok, Dios me tiene mucho tiempo con la promesa que me va a dar el sueño más grande que yo tengo, que es tener un hijo, ¿cierto? Ese era el sueño profundo de Abraham. Y Abraham, finalmente, Dios le cumple la promesa y le dice, este es tu hijo, yo te entrego a este hijo. Y ahora el Señor le dice, entrégamelo.
y lo vas a llevar a un lugar de sacrificio y lo vas a sacrificar. Caminar 3 días pensando eso, con el niño que más ama, con el regalo que Dios le había entregado, caminar 3 días y uno decir, es mi hijo amado, y lo voy a llevar, pero le voy a obedecer a Dios. Ahora, Él les dijo a los siervos, iremos, adoraremos y regresaremos. Entonces, por eso en el libro de Hebreos dice que Abraham dijo, yo no sé qué vaya a hacer Dios, pero si lo tendrá que resucitar, eso es lo que dice el libro de Hebreos, lo resucitará. Pero yo le voy a creer a Dios y voy a confiar en Dios. A veces las ofertas de Dios parecen completamente difíciles de hacer. A veces las propuestas que Dios nos hace a nosotros son un poco inconcebibles. A veces Dios te dice perdona, pero tú dices, pero si a mí me ofendieron. Entonces como que le voltea a uno las cosas y uno dice, no lo puedo hacer. Pero Dios te dice, hazlo, confía en mí. Y Él llegó hasta el punto de decir, ok, voy a llevar a mi niño, mi joven, y lo voy a sacrificar. Y yo voy a cumplir mi parte. Él ya lo sacrificó allí en su corazón. Y Él dijo, si le tengo que clavar un cuchillo, y si el joven se me muere, no me importa. Pero Dios también me dio una palabra que de Él vendrían multitudes. Y de Él vendría la herencia que iba a ser la herencia por donde vendría el Mesías. Entonces Abraham dice, el Señor algo tendrá que hacer. Un poco el testimonio en otra proporción que contó Alberto Mario aquí. Entonces, esa es la vida cristiana de todos los días. O sea, tú llegas a un punto y tienes que decir, ok, yo no sé cómo lo vaya a hacer Dios, ya no es mi problema. Mientras Él me dé una orden a mí, ¿cierto? Entonces, frente a esa orden, yo tengo que obedecer. Y Dios se encargará de hacer el resto. Amén. ¿Cierto? Bueno, ok. Jesús, ven acá, siéntate aquí adelante que me hace falta aquí barra. Gracias. Ahí. Eso. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, quiero que me entiendas varias cosas, porque voy a llevarlos a un punto que es muy hermoso. Número 1, Abraham entrega en su corazón a su hijo. Pero número 2, y quiero que me lo entiendas, Isaac, que es el hijo, y que es un hijo grande, y que es un hijo de 20 años, él también se entregó. Él también se entregó. Entonces aquí veo una familia donde seguramente esto no era nuevo para Isaac. Él había ido muchas veces con su papá al lugar de sacrificio a ofrecer un sacrificio. Entonces era un papá que estaba guiando a su hijo en los caminos de Dios. Y aquí hay varios elementos. ¿Dónde estaba Sara? No lo sabemos, ¿cierto? Pero mira cómo Dios tiene un orden en las cosas. ¿Con quién habló Dios? Dios habló con Abraham. Pero Abraham era un hombre que estaba seguro que estaba hablando con Dios. Entonces volvemos otra vez, como siempre, al orden familiar. Hay un orden en las familias. Y si ese orden no funciona, no funciona. Porque un hombre podría recibir una revelación, pero no era de Dios. Esta era una prueba de Dios que iba a tener un final de Dios. Pero cuando un hombre no recibe información de parte de Dios y toma decisiones que no son de parte de Dios, entonces va a terminar la prueba en algo fatal. Aquí estaba bajo el control de Dios. Dios habló a él. Seguramente Sara supo esa mañana, algo grande va a pasar aquí. Y el papel de Sara seguramente fue orar, orar
y orar y orar. Si Sara se levanta y le dice, no, no lo puedes llevar, se acababa el propósito. Porque una mujer que desconecte al hombre del propósito de Dios también lo daña. Entonces el hombre tiene que estar seguro que está hablando con Dios. Y yo debo estar seguro, yo hablo con Dios. Y la forma más segura es siempre cuando yo estoy orando y cuando estoy metido en la palabra de Dios. Amén. ¿Cierto? Ok. Entonces miren lo hermoso. Aquí va un papá que ha ido muchas veces con su hijo a ofrecer un sacrificio, pero su hijo ya la huele. Su hijo dice, algo aquí no está bien, nos está faltando el cordero. Ahora, ponme atención, y les pido atención a los jóvenes especialmente. ¿Cuántos años tenía Isaac? ¿Los jóvenes? 20, ¿cierto? O sea, Isaac pudo haberle pegado a su papá. Ya era más fuerte que su papá, ya era más grande que su papá. Isaac pudo haberle dicho, yo no voy a subir. Este viejito se chifló. Porque ¿dónde está el cordero? Dejamos a los criados atrás, ya recogimos la leña. Y el cordero me huele que soy yo el cordero de esta fiesta. ¿Cierto? ¿Ah? Ya huelo a sacrificio. Ya, entonces, a veces el Señor pide cosas que son un poquito extrañas. Ahora, no te voy a decir que vayas a sacrificar a tu hijo, ¿no? Porque aquí es un tema sobrenatural, especial y con un propósito muy grande. Pero aquí me llama la atención es la actitud del hijo. La actitud del muchacho. Es un tipo de 20 años, ya es un hombre, y este hombre realmente pudo rebelarse contra su papá. Él pudo decirle, yo no voy a subir. Amén. Y pudo haber dañado el propósito de Dios. Amén. Ok. Versículo número 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vuelvo y te insisto. Isaac en ese momento tenía 20 años. Pero aquí no dice que forcejeó con su papá, sino aquí lo que está diciendo es que él voluntariamente, él tipifica en un sentido obviamente a Cristo, porque él llevó la leña como Cristo llevó la leña, pero él no es Cristo, ¿cierto? Entonces él llega hasta el punto del sacrificio y él, yo creo que voluntariamente le dijo al papá, papá, ya entendí cuál era el cordero que faltaba. Soy yo. Y él en ese momento se pone sobre el lugar de sacrificio y él dice, haz lo que tengas que hacer. Jesús lo dijo en Mateo, no sea como yo quiero, porque él habló con su papá y le dijo, papá, si es posible que yo no vaya a la cruz, yo no voy. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso se llama sumisión. Y la sumisión es obedecer sin entender. Eso es más o menos lo que significa sumisión. Sumisión es cuando la palabra de Dios te dice a ti, hazlo así. Y tú dices, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sí? Y eso le implica a uno doblegar cosas, entregar cosas. Pero cuando tú doblegas cosas y cuando tú entregas cosas, en ese momento tú ganas. ¿Amén? Ok. Vamos al versículo número 11.
10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, este es el punto crítico, este es el punto central donde ya este es el momento. Ahora es el momento. Amén. Y ese es el momento cuando tú tienes que obedecer. Ya finalmente, obedeciste en tu corazón, caminaste unos pocos días, pero llega un punto donde tú tienes que decir, Señor, ahora realmente voy a hacer lo que tú me dijiste que haga. Porque es un ejemplo. Vamos a suponer que el Señor te dice a ti, hay un familiar tuyo con quien tienes que arreglar las situaciones. ¿Ya? Entonces tú sales del culto hoy y dices, ok, tengo que arreglar un problema que tengo con una persona. Listo. Esa es la orden que recibí de Dios. Y dices, no voy a desobedecerla. Y tienes 3 días. Y en esos 3 días pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles. Y el miércoles uno dice, voy a obedecer, voy a obedecer. Lo que Dios me dijo que haga, lo voy a hacer. Hasta ahí va todo muy bien. Pero llega un punto donde tienes que tomar el teléfono, levantarlo y decir, voy a llamar a esa persona. Entonces uno dice, voy a llamar a esa persona, voy a llamar a esa persona, voy a llamar a esa persona. Hasta que llega un momento donde uno tin, 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 y llamas a esa persona, ¿ya? Y ese es el momento en que uno dice, la obediencia se volvió verdad. Se volvió verdad. Y cuando obedeces a Dios y Dios te dice, no dejes de congregarte, y tú dices, hoy es domingo, mañana voy a ir a la iglesia. El sábado dice uno, mañana voy a ir a la iglesia. El sábado, mañana voy a ir a la iglesia. Pero suena el despertador el domingo a las 7 de la mañana para los que se levantan a las 7. Y entonces uno dice, uy, un desayuno, unas arepitas, unos huevitos. Pero hoy es el día de la iglesia. Pero hoy es el día de la iglesia. Entonces es el momento en que uno, cuando coges la sábana y le dices, sábanas, y se quita la sábana, entonces en ese momento se levanta uno y obedece. Y cuando te metes al baño, vamos por buen camino. Y cuando desayunas rápido, mejor camino. Y cuando estás aquí temprano, entonces venciste. Porque la vida cristiana es práctica, es acciones, es hacer cosas. ¿Amén? Ok, ahora vamos hasta el versículo número 10, que es este. Y lo quiero comparar con Santiago 2:21. Santiago 2:21 dice, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Amén. Es decir, lo que te estoy diciendo es, lo que te justifica a ti, lo que hace que tú seas una persona cristiana y muevas el poder de Dios, es en el momento en que tú obedeces la palabra de Dios. Amén. Ok, y quiero terminar con esto. Quiero que pienses, ¿qué fue lo que pasó a raíz de todo esto y lo que va a pasar en tu vida, lo que va a pasar contigo? Si tú ves el capítulo en contexto, entonces tengo varios puntos. Primer punto, empiezo. Abraham está en un lugar tranquilo. Abraham tiene intimidad con Dios. Entonces, la primera conclusión es, tú tienes que encontrar esa intimidad con Dios. Hasta que no encuentres esa intimidad con Dios, no vas a saber qué hacer. Pero cuando tú encuentras esa intimidad con Dios, y para tener intimidad con Dios viene un punto que es decisión. Tú tienes que definir en tu corazón qué momentos del día vas a dedicar para tener ese tiempo de intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es fundamental que la hagas acompañado de la Biblia, porque si no, las oraciones solas pueden ser peligrosas. Yo no puedo solamente orar solito, porque si no me apoyo en la Escritura, puedo empezar a orar cosas que sean contrarias a la Biblia. Amén. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decirle, Señor, yo voy a disponer todos los días de 5 a 6 de la mañana, o de 6 a 7. Cada uno tendrá que buscar un espacio.
Y ese es tu espacio privado, personal. Ahora, no lo busques a la hora que los niños salen al colegio, de 6 a 6:05, porque esa es la hora catastrófica. Entonces está uno, ay, Santa María, Madre de Dios. Y entonces realmente estás en todo menos metido en donde tienes que estar. ¿Amén? Entonces es mi tiempo de intimidad, es mi tiempo donde yo me meto en mi cuarto secreto, donde yo le digo, Señor, voy a dedicar media hora, 25 minutos, ponte la hora que tú quieras. Yo no te estoy poniendo una regla fija, pero allí vas a encontrar que tú vas a decir, Dios me dijo a mí que haga esto, para que no te equivoques y oigas otras voces. Y especialmente hablo a los hombres de las casas, insisto. Hablo a los papás, hablo a los hombres, a los sacerdotes de los hogares, porque son los primeros que tienen que estar metidos en la presencia de Dios. Amén. Entonces, la esposa también, Sara no jugó un papel contrario, sino Sara dijo, si él habló con Dios y Dios le dijo que hiciéramos esto, esa es la dirección correcta. Amén. Segundo, es un hombre que ha llevado a su hijo caminando, lo lleva caminando y el hijo le camina. El hijo camina alrededor de su papá, al lado de su papá. Entonces esto me habla a mí de obediencia. Esto me habla de hijos que siguen a sus papás cristianos. Entonces hay cosas que no son negociables. Hay cosas que el papá debe inculcar a los hijos. Debes inculcar a tus hijos tiempos de oración. Debes inculcar a los hijos tiempos de intimidad con Dios. Debes mostrarles cómo se sacrifica. Debes mostrarle a tus hijos cómo se sacrifica aquí también. Todo eso tienes que mostrarle a ellos para que ellos entiendan el amor tuyo por las cosas de Dios. Entonces para tus hijos no va a ser extraño, pero un papá que dice no vamos a la iglesia, ¿cómo le dice después al hijo? Hijo, ve a la iglesia. Entonces tú como papá tienes que decir yo le voy a marcar la ruta a mis hijos y la esposa está allí jugando un papel central. Tercero, Isaac fue un hombre que la entendió. Él dijo, yo soy el sacrificio. Y la pregunta es, si Dios probara hoy tu corazón y te dijera a ti, dame eso, entrégame eso. Miren, hubo una prédica que escuché en Bogotá, en el Congreso, que a mí me impactó mucho. Él la enfocó en este sentido. Dice que cuando Jesús se encontró con el hombre rico, con el joven rico, y el joven rico le dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino? Y entonces el Señor le dijo, ¿ya cumpliste los mandamientos? Él le dijo, sí, yo ya cumplí todo eso, yo ya hice todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, bueno, bien, ¿me falta algo? Y entonces el Señor le dijo, ¿por qué no entregas todo lo que tienes y lo repartes? Y entonces, ven y sígueme, le dijo. Y él, la persona que estaba predicando, me impactó mucho porque dijo, en la Biblia solamente les dijo, ven y sígueme a los discípulos. Es decir, este joven rico, fue un análisis interesante, seguramente era el sustituto de Judas. Seguramente era el sustituto de Judas. El Señor le dijo, ven y sígueme, deja eso y sígueme. Seguramente como Abraham, el Señor no le iba a quitar sus riquezas. Él no las necesitaba, ni se las iba a quitar. Y seguramente si se las quitaba, se las devolvía 10 veces multiplicadas. Pero él quería asegurarse dónde estaba el corazón de esta persona. Y esta persona tal vez perdió el privilegio de figurar entre los 12 discípulos del Señor y se fue con su riqueza. Entonces muchas veces el Señor te va a decir a ti, deja esto, suelta esto, entrega esto. Pero nunca te va a quitar algo para hacerte daño. El Señor no prueba con enfermedades. El Señor no prueba con maldiciones. El Señor no prueba con cosas que lastimen o que hieran. Si estás pasando alguna de esas cosas, no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Pero el Señor sí prueba a veces con entregas voluntarias de cosas que pueden hacernos daño a nosotros. Amén.
Ahora, mira la conclusión de todo esto, ¿no? Quiero verlo primero para Abraham en el versículo 16. Ahora, Abraham debió llorar. Abraham debió llorar, debió decir, mi hijo, pero lo tengo que entregar, pero primero está Dios, primero está Él, primero es la voz de Dios que cualquier otra cosa. Y el Señor te va a quitar a ti familiares, el Señor te va a mover de lugares, te va a mover de circunstancias que no te van a gustar, pero siempre va a ser para bendición. El Señor te va a decir, deja esto, deja esta persona, deja esta otra, deja esta otra, deja esta otra. Pero siempre va a ser para bendición. Y a veces dejar implica dolor. Hay veces que dentro de la misma familia hay cosas que te estorban. Y el Señor te va a decir, ábrete de allí y te vas moviendo hacia la derecha. Y finalmente vas a ver mi bendición. Cuando tú dejas amistades, cuando dejas cosas, allí vas a ver la gloria de Dios. Amén. Ahora, en el versículo 16, mira lo que le contesta después de la prueba. Después de la prueba. Bueno, voy a leerlo desde el 15. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Ahora, mira lo que Dios le entrega a él. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, o sea, te probé en el punto crítico donde tenía que probarte. Yo quería saber si realmente me amabas a mí o idolatrabas a tu hijo y amabas a tu hijo. Pero por cuanto lo hiciste, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿por cuánto obedeciste a mi voz? Tremendo. Cuando tú obedeces la voz de Dios, tenlo por seguro, siempre que obedezcas la voz de Dios, tenlo por seguro que detrás de esa obediencia se tiene guardada para ti una gran bendición. Esta era la gran bendición para Abraham. Entonces él le dice, por cuanto tú obedeciste mi voz, por cuanto tú me creíste a lo que yo te dije, él dice, por mí mismo he jurado, o sea, no hay nada más que pueda sustentar eso. Yo te doy mi palabra de que va a ser así. Cada vez, lo dice Dios, no estoy diciendo yo, por cada vez que tú le obedezcas a Dios en un mandato que Él te dé en la palabra de Dios, Él te dice, por mí mismo he jurado que vendrán sobre ti esta gran bendición. Amén. Y de aquí sale cómo regresó Abraham. Y automáticamente aparece el carnero. Ahí se enreda el carnero, aparece la bendición, por eso se llama el lugar de la bendición, el lugar donde Dios provee. Allí es cuando Dios dice, ok, tú no me rehusaste, tú no me desobedeciste, y por haber obedecido, tú vas a cosechar la bendición. Ok. Ahora, Beatriz, vamos a mirar allí abajito, de donde estaba, ¿cierto? Y quiero que veas la bendición de Isaac, porque Isaac también se entregó él a sí mismo, ¿cierto? Entonces mira que aquí hay bendición para el uno y para el otro. Hubiera podido pasar que Abraham le hubiera dicho a sus criados, oiga, agárrenlo y tráiganlo y amárrenlo y súbanlo. Hubiera podido ser así, ¿cierto? Esa hubiera podido ser otra opción. Pero Isaac dijo, yo voy voluntariamente, yo me ofrezco. Ahora, si tú lo ves aquí abajo en el versículo, uno dice como, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Leamos el versículo 19 y con esto voy a terminar. Dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba, ¿cierto? Versículo 20. Aconteció después de estas cosas
que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano. Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Harán, Keset, Aso, Pildas. Si quieren nombres para los niños, allí ya los pueden tener. Quieren ponerle Pildas o Betuel, Kesead, o sea, Aso, todo, ahí tienen una buena lista de nombres. Ok. Pero mira esto cómo es de hermoso, mira esto cómo es de hermoso. Uno dice, ¿esto qué tiene que ver todo esto? Él prácticamente desde que se fue de la tierra de su padre, él se desconectó. Algunas personas dicen que habían pasado 20 o 30 años en que él perdió la línea de conexión con su familia judía, con su familia hebrea, ¿cierto? Pero aquí vuelve a aparecer como si alguien le dijera: oye, te traigo una noticia, por si acaso tu hermano tuvo una hija y la hija tuvo esto, y entonces le empieza a desarrollar la línea de descendencia, y en el versículo número 23 dice: y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son 8 hijos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, desde este punto de Génesis 22 hasta Génesis 24:62, nuestro amigo Isaac desaparece de la fiesta. Y cuando vuelve a aparecer, ¿saben para qué es? Para entregarle a Rebeca, su esposa. Entonces, este hombre que también dijo: yo me entrego voluntariamente, también Dios le dijo: yo también te tengo tu cosecha, que va a ser más grande de lo que tú te imaginas. Con esto termino. Busca en Génesis 24:62, para los que son románticos, 24:62. Ponte de pie, por favor. Génesis 24:62. Génesis 24:62. ¿Listos? Ahora, ponte tú en ese lugar y míralo a Isaac y mírala a ella. Dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Qué cosa tan linda, ¿no? No, nada es coincidencia en la Biblia. O sea, todo tiene una razón de ser. Él estaba en un pozo que le habían bautizado el viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. 63. ¿Qué estaba haciendo Isaac? Estaba orando. El hombre estaba orando y dice: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón tan lindo que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, etcétera, etcétera. Y dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Entonces, mira cómo Dios nunca, cuando tú le obedeces, nunca cuando tú das pasos que caminas hacia Él, nunca vas a salir decepcionado. Amén. Entonces, hoy es una lección para primero estructurar nuestras familias, como hemos hablado todo este tiempo, familias en orden, familias, papás en su posición, mamás en su posición, hijos en su posición. Amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias por esta mañana hermosa, Señor. Y yo te pido, amado Dios, que esta mañana hables al corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Yo quiero cultivar contigo esa relación hermosa donde yo pueda hablar, Señor. Así como un día Abraham habló contigo, yo anhelo, Señor, todos los días poder escuchar tu voz,
Yo anhelo, Señor, poder escuchar que tú me digas, haz esto, y yo te pueda contestar. Y yo sé que cuando yo te contesto, tú me estás escuchando. Y sé que tú me vuelves a hablar y yo te vuelvo a contestar. Gracias, Señor, porque nada está fuera del control tuyo. Gracias, Señor, porque cualquier prueba, Señor, cualquier situación, tú tienes el control de eso, Señor. Gracias, Señor, porque empieza una etapa de una relación especial contigo. Y yo te pido que hoy empieces a fijar allí en tu corazón de manera seria, no emocional, donde tú le puedas decir, Señor, yo quiero volver a encontrarme contigo, a ser disciplinado en mis tiempos contigo. A veces pasan 1, 2, 3, 4 días en que realmente yo no tengo tiempos de oración contigo, en que realmente yo no puedo decir, yo me senté a buscar en la Escritura la respuesta, la orientación de lo que tú querías. Es verdad, a veces soy religioso, a veces simplemente me llamo cristiano, pero no tengo una relación cristiana contigo, Señor. Pero hoy quiero marcar, Señor, en mi calendario, hoy quiero marcarlo, Señor. Hoy quiero empezar un nuevo tiempo contigo. Quiero tener más intimidad especial contigo, Señor. Y te pido perdón porque a veces pasan días, Señor, en que no tomo la Biblia, en que no puedo escuchar tu voz, Señor. Ahora, la voz posterior a la oración es diferente. A veces uno ora por la mañana y sigue todo el día en oración. O sea, tú vas caminando y puedes seguir hablando con Dios. Y vas en el bus y vas en cualquier cosa, vas en tu carro y sientes que estás hablando con Dios. Pero para eso necesitas haber tenido un primer tiempo de profunda intimidad con Dios. Un tiempo donde tú le dices, yo quiero volver a escuchar tu voz. Quiero que me pongan ahorita esa de volver a escuchar, y no podría escuchar eso, para que me la ubiquen, Alejo. Porque quisiera pedirte que recuperemos como familias, amén. Vamos a recuperar como familias y personalmente ese tiempo especial, amén. ¿Sí? Ahora estamos trabajando en qué libro como iglesia. Primera de Juan. Amén. Entonces ahora concéntrate en Primera de Juan. Vamos a trabajar como iglesia todos Primera de Juan. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección, que nos dé guía. Y tú como papá vas a decirle hoy, Señor, perdóname porque a veces me desenfoco. Perdóname porque a veces me absorben los negocios. Perdóname porque a veces me absorbe tanto la vida diaria que pierdo el norte, y el norte único eres tú. Y tienes que como hombre decírselo. Amén. Y le estoy hablando a los papás, les estoy hablando a las cabezas de los hogares, a los líderes espirituales. Y cada uno de ustedes tiene que decirle, Señor, perdóname, yo necesito urgentemente esta dirección. El Señor te va a hablar aquí de negocios, el Señor te va a hablar aquí de educación, el Señor te va a hablar de recuperar a tus hijos, el Señor te va a hablar de cosas hermosas. Amén. Entonces vas a retomarlo. Esta semana va a ser muy poderosa, como dijo mi esposa. Va a ser una semana de bendición, va a ser una semana de conquistas, pero no emocionales, sino de conquistas espirituales. Amén. Entonces, papás, vamos a empezar esta semana. El viernes cerramos con nuestra reunión de hombres a las 7 de la noche. Los hombres a las 7 de la noche nos reunimos aquí y oramos juntos, hablamos juntos y hablamos cosas solo de hombres. No admitimos ninguna mujer en nuestra reunión. Está prohibida la reunión, solo hombres. Las mujeres son muy lindas y nos consienten. Todos los viernes hay una mujer que nos sorprende aquí y nos trae un detalle de amor. Y ahí tomamos un tintico, gaseosa, pony. Nos consienten mucho, nos llenan de amor, ¿cierto? Y ahí hay unas mujeres que vienen con amor a hacerlo y nos dejan ahí arregladita la mesa. Pero una vez que nos dejan arreglada la mesa, cerramos la puerta y ya es tema de hombres nada más.
Porque los hombres necesitamos ser edificados por Dios como hombres y portarnos, como dice la Biblia, varonilmente. Amén. Y portarse varonilmente es rendirse a Dios. Entonces, este viernes espero a los hombres que no me han venido, a algunos porque no sabían, otros por otras razones diferentes. Pero el viernes vamos a estar los hombres reunidos. Porque cuando los hombres escuchamos bien clara la voz de Dios, familias cambian. Las familias cambian, automáticamente la familia cambia. Los problemas se empiezan a acabar, las cosas. Ahora, no te digo que no van a levantarse situaciones, pero Dios está haciendo cosas hermosas. Amén. Ok. Jóvenes, ahí tienen un modelo que es Isaac, un joven apuesto, un joven simpático y un joven que le dijo: Señor, como tú quieras. Y ahí va detrás de su papá, caminando los pasos de su papá y obedeciendo a su papá y diciendo: gracias, porque tú me llevas por ese camino que conduce al único camino verdadero, que es Él. Amén. Y esposas, ahí está una Sarita. Yo me imagino que Sara se quedó esos 3 días orando y orando y orando y orando, y dijo: gracias, Señor, porque en ese monte van a pasar cosas poderosas. Ahora, ¿qué pasó en ese monte? En ese monte se selló la promesa y le dijo a Lana: tendrás reservado un hombre de Dios para ti. Amén. De Dios para ti, guardado para ti. Entonces, cuando lo veas, tus ojos van a brillar y vas a decir: encontré a mi Isaac. Y no es ese Isaac, es otro Isaac. El Isaac. Ese no es. Hay un Isaac guardado para ti. Y cuando lo veas vas a quedar así rendida. Y ella se ganó todo, y él se ganó todo, porque Rebeca era la perfecta. Cuando uno encuentra a su esposa, ganó todo. Ganó todo. No hay otra mujer más hermosa que la esposa de uno. Amén. ¿Sí o no, don Juan? Entonces cada uno encuentra la esposa de Dios hacia su hogar. Y entonces ahí está la perfecta, la más hermosa, la más linda. Entonces voltea a tu esposa y le dices: tú eres la más hermosa. Pero ánimo, hombres. Tú eres la más hermosa. Tú eres la más hermosa. Amén. Vamos a edificar juntos nuestra casa. Gracias, Señor. Ahora, gracias por mis hijos, Señor. Gracias, Señor. Serán como Isaac. Cada uno de mis hijos será como Isaac. Cada uno de ellos será como Isaac, que voluntariamente se ofrecerán a ti en sacrificio. Cada uno de ellos. Mis hijos. Decláralo, confiésalo. Créelo. Mis hijos serán hijos que te honren a ti, temerosos de Dios, te amen a ti, Señor. Aquí me contaba un jovencito de aquí de la iglesia, me impactó mucho porque está empezando su estudio universitario y me estaba contando las presiones de mundo que de una vez se las pusieron al tope, al horno de fuego, y empieza la presión y la droga, el licor, el sexo. La visión del mundo no es nuestra visión. Y ellos salen de aquí, entonces el otro jovencito le dice: bueno, y con tu novia nosotros pensamos diferente, nuestra visión de noviazgo es diferente, no pensamos como el mundo piensa. Amén. Mi matrimonio es diferente. En mi cabeza no existe la palabra divorcio. El Señor la sacó. Hazte así, el hombre así. Sácate esa palabra, digamos, de divorcio. No existe en mi vida. Hágase así, Juan, un jaloncito así. Como dice el del cuentahuesos, hagan así. Hagan así. Gracias, Señor. Mi familia es lo más hermoso, mi familia es lo más importante. La voy a guardar, la voy a proteger en ti.
en ti, guardada en ti, Señor, mi familia, guardada para ti. Tenemos una familia hermosa y damos gracias a Dios por eso. Los bendigo en el nombre de Jesús. El martes nos vemos las mujeres aquí, oración, y vamos a cantar esa canción de, ok, perdón.